Uno, dos, tres, ya. Luna. A ver, ya, esta es una pequeña explicación de eh, cómo calcular en cierto sentido el periodo de funciones trigonométricas y teniendo también una función generalizada de la función seno, coseno, que son aquellas funciones que pueden tener una forma generalizada en comparación a la secante, cosecante, tangente y cotangente, ver en qué influye tanto los coeficientes como A, B, C y D. Luna. Ya. Y eso. A ver, ya. Este es un pequeño PDF que luego te lo pasaré. Así que ya, bueno, es el PDF del pequeño resumen que hice. Ahora, para entender esto, por ejemplo, el periodo de funciones trigonométricas, claro, como se sabe, espera, acá, ya, eh, ahí lo haré de este color. Ya, de este. Como se sabe, esto va a ser, por así decirlo, nuestra función generalizada. Vamos a tener A función trigonométrica que b de x más c más d. Bueno, esta función trigonométrica generalizada es solamente, ahí sí ya podemos generalizar para todos, seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Ahora, por ejemplo, bueno, acá me confundí, pero bueno, acá a ver, por ejemplo, primero vamos a hablar sobre una función periódica. Una función periódica, tanto en álgebra, se puede observar, no tampoco netamente en trigonometría, también en álgebra, creo. Pero bueno, eh, ya, una función, se usa una función f periódica si existe un t que sea diferente a cero, tal que, y ahí se tienen que cumplir tres condiciones. La primera condición es de que para todo x que pertenezca a los reales, primero el x va a pertenecer al dominio de mi función. En este caso, como estamos en trigonometría, debe pertenecer al dominio de mi función trigonométrica. Y ahora, claro, si es que x pertenece al dominio de mi función f, ay, espera, estoy grabando, ¿no? Ah, ya, sí. Sí, ya. Entonces, x más st, que es diferente a cero, también debe pertenecer a mi dominio de mi función trigonométrica. Bueno, en este caso, una función. Ahora, esa es mi primera condición. Se cumple esto, chévere. Ya. Ahora, en mi segunda condición, para todo x que pertenezca al dominio de mi función, entonces, como ya tengo definida mi primera condición, la segunda condición que me va a decir de que, por ejemplo, si yo evalúo f de x más t, como es periódica, me debe dar simplemente f de x. Esto se debe cumplir. A ver, por ejemplo, no sé, si, no sé, supongamos que f de x me sale cierto valorcito, no sé, me sale, por ejemplo, L. Entonces, por ejemplo, eh, si yo defino f de x más 2, por ejemplo, esto debería ser igual a L también, por así decirlo. Entonces, si es que se cumple esto, puedo decirte que mi función es periódica. Claro, acá mi periodo sería 2. Ya. Esto es lo segundo que se debe cumplir para que una función sea periódica. Claro, cabe recalcar estos dos primeros y claro, el otro, el C, creo que es una forma más generalizando. T va a ser nuestro periodo principal. O bueno, nuestro periodo mínimo principal. Y claro, tiene que ser mayor que cero. Diferente cero acá y mayor que cero. Y para que sea periodo se debe cumplir lo de acá. O sea, primero se debe cumplir lo de A. Una vez se cumpla lo de A, pasamos a B y para que se cumpla B se debe cumplir lo de A. Y para que se cumpla C se deben cumplir las dos. Explicándolo mejor, es en forma de escalera. A, B, C. Por ejemplo, para que se cumpla C, se debe cumplir a B. Y para que se cumpla B, se debe cumplir A. Mejor dicho. Entonces, bueno, acá lo importante en recalcar, C no es tanto, sino solamente sería A y B. Por ejemplo, contar que tú definas tu x más t en tu dominio, suficiente, porque ya solamente harías esto, de que f de x más t va a ser igual a un f de x. Nada más. Esa sería una pequeña definición explicada en cierto sentido de una función periódica. Acá gráficamente, bueno, yo en esta oportunidad agarré la función seno. Puedo agarrar también otras funciones, pero agarré la función seno. Puedo agarrar también la función coseno. Pero bueno, acá, por ejemplo, si es que se ve en la función seno, a ver, otro color. Lo delinearé, por ejemplo. Ya, es así. A la que pulso. Pero bueno,
como se sabe, 0, pi medios, pi, va aumentando de pi medios en pi medios, 3 pi medio, 2 pi. Ahora, yo acabo de decir que mi periodo es 2 pi, ¿por qué? Porque, a ver, por ejemplo, solamente, a ver, borraré esto y solamente veamos lo que está de verde limón. Ahora, voy a cambiar de color, voy a cambiar un anaranjado y veamos este. Ahora, voy a cambiar otra vez de color y, por ejemplo, si es que continúo va a ser así, hasta acá. Digo que es periódica porque, por ejemplo, eh, siempre en cada tramo se va a repetir. Por ejemplo, comparemos la silueta de la línea color verde limón con la de naranja mandarina y la, ¿qué es esto? Rosado lila, tal vez. Ya, si comparamos cada silueta, son prácticamente la misma, se va repitiendo en cierto periodo. Es más, yo de acá selecciono el periodo de acá. ¿Por qué? Porque si me doy cuenta, puedo empezar, por ejemplo, veo de acá, el acá y el acá. Pum, listo. Cambio de acá hasta acá. Tú, listo. Se va repitiendo y repitiendo y repitiendo. Entonces, ¿cada cuánto se repite? Por ejemplo, de pi a 3 pi, diferencia 2 pi. Se va a repetir acá, por ejemplo, de 3 pi a 5 pi, también se va a repetir. O es más, si es que trabajamos, por ejemplo, ay, ¿se puede hacer esto? Ah, no, ya, no se puede hacer. Por ejemplo, si trabajamos con las siluetas que habíamos hecho, la de verde limón, la de naranja y la de lila, por ejemplo, de 0 a 2 pi tengo una silueta, de 2 pi a 4 pi tengo la misma silueta, de 4 pi a 6 pi voy a tener la misma silueta. Entonces ya, por eso yo digo que me pidió de 2 pi. Más adelante se va a ver por qué es 2 pi en este caso. Ahora, para nosotros calcular el periodo, una vez nosotros, claro, para calcular el periodo, acá compuse, van a ser ciertas consideraciones o ciertos casos, por así decirlo, por lo que estuve leyendo en el PPT. Va a haber 4 consideraciones. Claro, en cada una de las consideraciones, acá entre paréntesis puse, para esto buscaremos formas generales en los distintos casos. Para cada consideración hay distintos tipos de casos. Por ejemplo, para mi primera consideración tenemos sea f de x una función. Ahora, por ejemplo, en los problemas, si tú quieres determinar cuál es el periodo, al toque, muy bien, Luna. Lo primero que tienes que hacer es ver cómo está tu función. Por ejemplo, para el primer caso es así. Debes tener, por ejemplo, una f de t, b de x más c, todo eso elevado a la n más d. Ya. Claro, acá esto también puede ser, por ejemplo, puedo poner, no sé, un 3 seno de 4x o un 5 seno de 5x más 2 más 24 y así. No necesariamente el seno, puede ser coseno, tangente, cotangente, así, etcétera. Entonces, para esto, primero, como primer paso, ver que tenga la forma. No son tan complicadas las formas. En cierto sentido, son casos únicos, por así decirlo. Entonces, mi primera forma es esto. A de una función trigonométrica elevada a un número n por bx más c más d. Donde, claro, acá a y b pertenecen a los reales diferentes del cero. Porque si fuera cero, una función cero, no. Luego, c y d sí pueden pertenecer a los reales. Puede ser tanto como positivo o negativo. Y n sí pertenece a los enteros distintos del cero. Entonces, para este caso, vamos a tener dos pequeños subcasos para calcular el periodo principal. Por ejemplo, el periodo principal. Bueno, acá es, por ejemplo, si es que en tal caso se te olvida, eh, normalmente se tiene conocido que es así: seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Agarras los dos primeros y los dos últimos. Y luego separas. Y bueno, es una pequeña mnemotecnia, tal vez, en caso de emergencia. Y trabajas con esto. O ya, se me ocurre otro mejor. Por ejemplo, pones tu seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Y te acuerdas de la bandera de Perú, como para ser más patrióticos. Rojo, rojo y... Bueno, acá lo haré de gris, pero imagina que es blanco, ya. Una bandera de Perú, en cierto sentido. Con los dos de rojo va a ser un caso y con el otro color va a ser el siguiente caso. Entonces, por ejemplo, a ver,
para seno, coseno, secante y cosecante, voy a tener otros dos subcasos dentro de mi subcaso. Mejor dicho, para seno, coseno, secante y cosecante, si es que mi n es par, mi periodo va a ser pi sobre el valor absoluto de b, como está acá. Sobre el valor absoluto de b. Por ejemplo, y si es que mi n es impar, va a ser 2pi sobre mi valor absoluto de b. Nada más. Nada más. Cuando n es par y n es impar. Siempre va a ser sobre el valor absoluto de b, por así decirlo. Siempre va a depender de este coeficiente que está al costado de x. Entonces, por ejemplo, seno, coseno, tangente, no, seno, coseno, secante, cosecante. Si n es par, es esto. Si n es impar, es esto. Nada más. Nada más. Ahora, esto explica en cierto sentido esto. Por ejemplo, ¿cuál es el periodo de seno de x? El periodo de seno de x es, por ejemplo, ¿cuánto? A ver, vemos que seno de x, ¿cuánto sería el b? El b sería 1. ¿Cuánto es mi n? Esto está elevado a la 1, o sea, mi n es impar. ¿Qué sería? 2pi mi periodo. Esto te explica en cierto sentido. Ahorita vamos a ver unos ejemplos. Termino esta parte y vemos unos ejemplos. Por ejemplo, espera, estoy grabando otra vez, ¿no? Ya, sí. Por ejemplo, el otro, para tangente y cotangente. Acá en este caso sí, va a ser para todo n, sea par o impar. Mi periodo siempre va a ser pi entre valor absoluto de b. Ya. Ese sería mi primer caso, por ejemplo. Ahora, vamos a ver acá. Bueno, acá es de donde saqué todo esto, por ejemplo. Y ya. A ver acá, consideración 1. Definimos la función, lo que te expliqué, f de d, a, función, y acá ya. Si n es par, pi sobre b para seno, coseno, secante y cosecante. Y si n es impar, esto. Ya. Acá hay unos pequeños ejemplos, por ejemplo. Ay, doble ejemplo. Pero bueno, acá hay unos pequeños ejemplos, por así decirlo. A ver, por ejemplo, acá en esta función veo que tiene mi forma. O sea, ¿cuál sería mi a? Exacto, 3. ¿Cuál sería mi n? 4. Mi b, 6. ¿Hay c? No, mi c debe ser 0. Y mi d, 5. Entonces, si yo quiero calcular el periodo, para este caso solamente me fijo en el b. En el b y en el n. Mi n es 4. Veo que es un seno. Entonces, si es 4, 4 es par y veo que es seno, entonces es mi primer subcaso. N es par, y entonces va a ser t va a ser igual a pi sobre valor absoluto de b, en este caso pi sextos. Por ejemplo acá, 2 secante a la octava de 2 quintos más 1. ¿Cuál sería mi b? Mi b sería 2 quintos. Como veo que es secante, es mi primer caso. Y veo que mi n es par. Entonces va a ser pi sobre b. 5 pi medios. Acá, en otro ejemplo, veo coseno y secante. Esto trabajo con mi primer caso también. Pero, oh sorpresa, mira. Bueno, ya tengo mi b, 6 y 2 tercios. Pero mira, es impar. Como es impar, entonces arriba solamente sería 2pi sobre b. 2pi sobre 6 pi tercios, 2pi sobre 2 tercios, 3pi. Nada más. Cabe recargar, mira las formas que están acá adquiriendo, por ejemplo, algo parecido a esto. Ahora, y para funciones tangente y cotangente acá, por ejemplo, como sea n par o impar, siempre va a ser pi sobre b. Por ejemplo, acá sea 6, 4, 3, 9, mira, va a ser t va a ser pi sobre b, 2, pi sobre b, 3, pi sobre b, que es 2 séptimos, pi sobre 7 tercios, que es mi b, y así. Ahora, cabe recalcar esta pequeña nota. Es muy importante esta pequeña nota. Porque, por ejemplo, si una función no adopta la forma anteriormente definida, que sería esta forma que hemos definido acá, se tendría que aplicar la función de bueno, la definición de la función periódica, por así decirlo. Y seguro te preguntarás, ¿pero cómo, Benja? Entonces, así. O bueno, esa no será la pregunta, sino ¿cuál sería el caso de sí, por así decirlo? Acá es donde viene este ejemplo. Cuando tenemos f de x que va a ser igual a coseno y adentro seno de x, a ver, esto tiene la forma de arriba, es más, acá lo voy a escribir, tiene esta forma a f de t por b x más c más d y todo esto a la n, tiene esta forma. O sea, ya, tiene la función coseno, tiene la 1, el d 0, mi c sería 0, pero mira el bx. ¿Esto es igual a esto? No, entonces no tiene mi forma. Entonces,
¿Yo qué puedo hacer en estos casos? Aplicar la definición. ¿Te acuerdas lo que vimos en la definición acá? Aplicaría todo esto. Ay, no sé, feito. Ya, corrección. Aplicaría todo esto. Listo. Entonces, por ejemplo, viendo esta resolución, por así decirlo, ¿qué se sabe? O bueno, ¿cuál era la primera condición? La primera condición, o bueno, acá, la primera condición es de que para todo x que pertenece a los reales, x pertenece al dominio de f y x más t también. La segunda, f de x más t es igual a f de x. Y la tercera, que t sea mayor que cero. Claro, cabe recalcar de que debe existir un periodo que sea distinto a cero. Entonces vemos acá, distinto a cero, segunda definición. Entonces, como es coseno, ya se sabe cuál es el dominio del coseno. Entonces, por ejemplo, esto sí cumple, o sea, sí está dentro del dominio. Entonces, por ejemplo, vemos, eh, vamos a reemplazar esto de frente nomás. Por ejemplo, acá coseno de seno de 6 por x más t va a ser igual a coseno de seno de 6x. Y acá al final me quedaría esto y esto. Entonces, acá, ¿qué puedo hacer? Eh, simplemente igualar lo adentro y lo adentro. Si yo quiero que seno de 6x sea igual a seno de 6x más 6t, simplemente, ¿cómo puedo resolver esto? Operando. Acá, por ejemplo, seno de 6x, acá seno, coseno, acá simplemente esto. Y ya simplemente igualo valores. Veo qué valores quiero que sea 0 y ahí saco de que 6t será igual a pi. Acá. Y acá saco el periodo. Y acá ya mi periodo principal sería pi sextos, porque va a ser el menor. En este caso, por así decirlo. Y bueno, esto sería por este caso. Acá hay otra aplicación, lo mismo que acá, solamente que invertido. Se hace prácticamente lo mismo para este caso. Se reemplaza, opera y obtienes esto. Y acá ya tienes tu pedido principal. Bueno, acá es otro caso también. No tiene la forma parecida. Claro, por el momento, como no sabemos qué forma puede tener esto, y no es igual a la forma que pusimos acá arriba, por el momento se puede hacer esto. Más adelante tal vez haya alguno que otro caso que sea igual a ese y pum, lo aplicamos. Acá se hace lo mismo, tangente y ya. Por ejemplo, acá, ¿cómo puedo resolver esto? Acá lo leo al cuadrado y opero tangente, tangente y ahí puedo. Sería un poco laborioso tal vez, o bueno, tal vez debe haber otro método, tal vez. Simplemente observando los ángulos y con esto saco esto. Nada más. Y bueno, en este caso también, por ejemplo, acá, como se sabe, eh, si yo quiero que seno de 6x sea igual a seno de esto, por ejemplo, ¿cuánto tiene que ser esto? Si esto vale 180 o 360, sería lo mismo. Seno de 6x más eso. Nada más. Entonces, por eso mi 6x vale pi k. Igual acá. Y lo mismo acá. Pero bueno. Ahora, vamos a ir a la siguiente consideración. Bueno, espero se haya entendido. Igual cualquier cosa me avisas por WhatsApp si es que no se entiende la primera consideración. La segunda consideración, sea una función. Mira la diferencia que hay en este caso, o bueno, mira la diferencia que hay en esta forma general con esta forma general. Esta forma es, por ejemplo, valor absoluto de A, función trigonométrica de b de x y nada más. Acá, esto sí, es para todas las funciones, sea tangente, cotangente, seno, coseno, secante, cosecante. Mi periodo va a ser pi sobre valor absoluto de b. Ahora, ¿dónde puedo ver esto? Por ejemplo, veamos acá, en el problema anterior, porque claro, acá consideración 2 y acá está nuestro problema anterior. Veamos acá si se cumple. Acá haciéndolo por la definición, me sale que el periodo es pi sextos. Ahora, siguiendo entonces la consideración 2, por ejemplo, yo quiero que mi forma sea así. A función trigonométrica de bx y todo esto en valor absoluto. ¿Tiene la misma forma? A ver, ¿tiene el valor absoluto? Sí. ¿Cuánto vale mi A? Acá, 1. ¿Cuánto vale mi función trigonométrica? Tangente. ¿Cuánto vale mi B? 6. Entonces, ¿qué habíamos dicho? Que para todos los casos, sea seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante, mi periodo ¿cuánto va a ser? Pi sobre valor absoluto de B, que sería 6. Y oh sorpresa, prácticamente lo mismo. Solamente que acá lo hacen con la definición. Entonces, entonces, nada más creo que sería. Claro, siempre recuerda
pi sobre b, pi sobre b, pi sobre b. Solamente va a haber en dos casos donde va a cambiar. El primero, solamente acá, cuando n es impar, 2 pi sobre b, nada más. Y bueno, en lo otro se mantiene prácticamente igual, por así decirlo. Por ejemplo, vamos a ver acá algunos ejemplos que hay en el PPT. De manera rápida, claro, también. Definimos una función, regla de correspondencia para funciones seno, coseno, todo esto. Por ejemplo, mira acá, t pi octavos, mi b es 8, mi b es 3, mi b es 4 y mi b es un quinto. Pi sobre 8, pi sobre 3, pi sobre 4, pi sobre un quinto. Nada más. Ahora, veamos ahora este caso que es con doble. A ver, ¿qué se puede hacer en este caso? Como vemos que no es igual acá, no tiene igual esta forma, vamos a aplicar la definición simplemente. F de x más t es igual a f de x y opero acá. Opero. Y acá, puedo igualar este con este, igualar y puedo igualar este con este también. Y por ejemplo, acá ya saco cuánto vale 3t. Simplemente haciendo una simple inspección por reducción al primer cuadrante, o puedo operar seno, o por ejemplo, sen, cos, cosen, y el coseno que es cos, cos menos sen, y igualar. Es un poco más tedioso, pero igual vas a llegar al mismo resultado. Esto es lo que se haría. Pero ahora, vamos a la, vamos a la consideración 3, por ejemplo, que es esta. Vamos a tener esto. Ahora, claro, cabe recalcar que todo tiene cierta forma. O bueno, yo así lo veo. Y acá más bien también dejaré las formas para que se te quede en la cabecita. Por ejemplo, sea f de x igual a. Acá vamos a tener tres tipos de casos, por ejemplo. Prácticamente lo mismo, solamente cambian las relaciones trigonométricas. F de x va a ser igual a valor absoluto de seno de bx más coseno. F del otro caso va a ser el valor absoluto de tangente de bx más cotangente. Y el otro caso, secante más cosecante. Claro, cabe recalcar que b va a ser, va a pertenecer a los reales diferentes de cero, menos el cero. Entonces, por ejemplo, ¿cómo puedo acordar esto? Simplemente valor absoluto más valor absoluto. Suma de valores absolutos, ya. ¿Y qué va dentro? Por ejemplo, seno, coseno. En el otro caso, tangente, cotangente. En el otro caso, secante, cosecante. Nada más. Y claro, para esto, el periodo solamente va a ser pi sobre b, pero acá abajo por 2. Nada más. Nada más. Nada más. O ya, si seguro tal vez no te acuerdas o te confundes tal vez un poco por esto, que es 2 pi sobre b, recuerda, guiándonos del caso anterior, si para un valor absoluto es pi sobre b, para la suma de dos valores absolutos, o bueno, yo lo tomo así, podría ser pi sobre b, pero ¿cuántos valores absolutos son? Dos. Dos. Pum, nada más. Por si en algún momento se te llega a olvidar, porque suele pasar, a mí también se me han olvidado pequeñas cosas y ya. Siempre es bueno tener una pequeña mnemotecnia en la cabeza, por así decirlo. Y ya. A ver, este es mi tercer caso y veamos acá, por ejemplo. Tenemos dos valores absolutos, seno, coseno. ¿Cuánto sería mi periodo? Mi periodo sería pi sobre 2 valor absoluto de b por 3. Sería pi sexto, la c. Clave C. Exacto. Solamente que acá, en comparación también con el otro problema, aplican la definición general. Espera, sí se me está escuchando, ¿no? Ya, supondré que sí. Bueno, entonces acá, esta es la constitución 3. Acá, por ejemplo, seno, eh, pi sobre 2 por 6. Secante, cosecante, pi sobre 2 por un tercio, que es b. El b 3 quintos, tangente con tangente, pi sobre 5 tercios. Ahora, acá otra vez, otra aplicación. Seno a la octava de 5x más coseno a la octava de 5x. Espera, ¿cuánto tiempo voy? 24 minutos. Al toque, al toque, al toque, al toque. 24 minutos. Entonces acá el periodo sería f debe verificarse esto. Entonces, a ver, tenemos esto. Como vemos que no se parece a esto, no tiene nuestra forma esto, tampoco la anterior, al caso 2 y peor al caso 1, entonces, ¿qué hacemos? Aplicamos definición nada más. Definición, plim, plan, plim, igualamos. Como lo expliqué anteriormente, o se hace por reducción al primer cuadrante o operas todo. En este caso, operar todo sería bastante tedioso, así que solamente sería reducción al primer cuadrante. Y bueno, saldría esto. Pero también cabe recalcar el cuarto caso. ¿El cuarto caso qué sería? Ya,
Sería lo mismo en cierto sentido en combinación binaria del tercer caso. Por ejemplo, sería seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante. Claro, todo va a estar elevado a la 2n. 2n, 2n, 2n. Siempre va a ser cuando esté elevado a un número par. Ahora, solamente acá hay que tener una consideración. Como bien claro se sabe, seno al cuadrado más coseno al cuadrado de cualquier cosita que esté adentro va a ser igual a 1. Por eso simplemente para el seno y para el coseno, mi n va a ser mayor o igual que 2. O sea, puede ser seno a la cuarta. Bueno, el n puede ser, bueno, el exponente, mejor dicho, puede ser 4, 6, 8, 10, 12, 16, 14, por así decirlo. Mientras en el otro, en el tangente y en secante, sí puede ser tangente al cuadrado más cotangente al cuadrado, secante al cuadrado más cosecante al cuadrado y así sucesivamente. Entonces, para este caso, ¿cuál va a ser mi periodo? Va a ser lo mismo que el caso anterior. Va a ser lo mismo que este. Pi sobre 2b. Nada más. Entonces, por ejemplo, vemos acá, y en los ejemplos, o bueno, primero vamos acá. Vemos seno a la 8, coseno a la 8. Ya, cumple. Entonces, ¿cuál sería mi periodo? Pi sobre 2 por 5. La C. Clave la C. Vemos acá algunos ejemplos más. Secante a la 12, cosecante a la 12, pi sobre 2 por 8, que es mi B, y acá tangente a la cuarta, cotangente a la cuarta, pi sobre 2 por 3 séptimo. Ya. Y nada más. Esto sería por parte del periodo. Ahora, rápidamente, vamos a pasar a funciones generalizadas, por así decirlo. Por ejemplo, como se explicó al inicio también, al principio, esta es mi función generalizada. A de una función más esto. Acá también tengo la forma y acá algunas condiciones que se deben cumplir. Entonces acá tenemos unos pequeños ejemplos también. Seno, tangente, secante, coseno, cotangente, cosecante. Ahora, para esto vamos a hacer el análisis de los coeficientes. Por ejemplo, va a haber 5 casos. Yo solamente acá puse 4 casos porque considero que un caso no es relevante, en cierto sentido. Pero lo voy a explicar en el PPT rápidamente también. A ver. No hay mensajito aún tuyo. Entonces, 1. El primer caso sería expansión o contracción vertical, donde f de x es igual a f de t por b. Bueno, esta es mi función generalizada. Ahora, mi expansión o contracción vertical, ¿de qué va a depender? De A. Solamente de A. No me importa cuál sea el valor de B, C y D. Solamente me importa A. Y va a haber 2 casos. Normalmente estos casos, o el valor de A, se parecen algo a la función logarítmica. Por ejemplo, cuando A es mayor que 1 y cuando A está entre 0 y 1. En la expansión horizontal también, bueno, en la expansión horizontal va a depender de B. Y acá, B es mayor que 1 y B es entre 0 y 1. Tanto expansión o contracción vertical o horizontal, siempre el valor de que dependa va a ser o mayor que 1 o estar entre 0 y 1. Ahora, por ejemplo, en la expansión vertical, si es que A es mayor que 1, se expande. Y si es que A está entre 0 y 1, se contrae. Y ya. Claro, cabe recalcar que acá A va a ser mi amplitud. A va a ser mi amplitud, por ejemplo. Y los únicos que tienen amplitud son seno y coseno. Por ejemplo, los otros no tienen tangente, cotangente, secante, cosecante, no tienen amplitud. Lo dejo ahí. Entonces, bueno, voy a explicar también la contracción horizontal, como para avanzar un poquito más rápido, por así decirlo. La expansión o contracción horizontal va a depender de B. Por ejemplo, vertical de A, horizontal de B. Si es que se te olvida en cierto sentido, podemos hacer así. Por ejemplo, A, B. Nada más. Así. En un sentido horario. Sí, en las manecillas del reloj. A, B. A vertical, B horizontal. Nada más. En el caso de la expansión horizontal va a ser lo mismo que acá, solamente que mira este pequeño cambio. Cuando B es mayor que 1, se contrae, y cuando B está entre 0 y 1, se expande, en comparación al inicio. En la vertical tenemos,
O, por ejemplo, una mnemotecnia. Vertical, bec. Y horizontal, HC. Por ejemplo, mi A, mi A. No, este es mi B. Acá. A, A, B, B. Y ya. Acá mantenemos la misma relación. Bueno, es una pequeña mnemotecnia que yo podría utilizar. Mayor que 1, entre 0 y 1. Nada más. Acá lo mismo. Ya. A ver, vamos a avanzar hasta acá nada más. Porque los otros dos, el desplazamiento horizontal y vertical, sería prácticamente lo mismo. Pero tienen la misma relación, por así decirlo. Ah, entonces, por ejemplo, ¿qué notamos acá? Por ejemplo, veamos HS. Este es HS. Bueno, H de X. Este es G de X. Este es J de X. Y este es F de X. Vamos a analizar estos dos. O bueno, no, vamos a analizar uno por uno, por así decirlo. Mira F de X, coseno de X ya. A ver, tengo mi función trigonométrica y quiero ver qué tanto si se expande o se contrae. Por ejemplo, veo acá coeficiente 1. Bueno, lo puedo poner así como mi función general, por así decirlo. Como es 1, es simplemente mi función general, coseno de X. Ya, listo, tengo ese. Entonces, ¿qué voy a hacer? Analizaré los otros casos que son sus variantes. Por ejemplo, 2 coseno de X. Por ejemplo, 2 es mayor que 1. Claro, entonces, si 2 es mayor que 1, por lo que hemos visto acá en nuestra teoría en la expansión, si es mayor que 1, ¿mi celular? Sí, se expande. Listo, tenemos eso. Entonces, vemos acá, vemos G de X. ¿Se expande? Sí, se expande verticalmente. Porque, por ejemplo, de lo que teníamos así, bueno, tenemos así, se expande así. O bueno, de lo que teníamos así, por ejemplo, se va expandiendo así. Hay una pequeña diferencia. Por ejemplo, acá lo voy a resaltar de color verde, verde limón, esto. Pero, por ejemplo, si vemos acá el J, 0.5 coseno de X, a ver, por ejemplo, 0.5 está entre 0 y 1, no se expande, se contrae. Y vemos acá J, cómo se vuelve más pequeñito, se está contrayendo, se está acercando más al mi eje X. Entonces, con eso acá podemos observar también otros casos, y acá lo que expliqué, cuando es mayor que 1 y cuando es entre 0 y 1. Listo. Y claro, mi amplitud solamente va a ser el valor absoluto de A. Por ejemplo, acá amplitud 2, amplitud 3, amplitud 5, amplitud. Y claro, por ejemplo, mira, tenemos raíz de 3, seno de 3 menos coseno acá. Si esto lo divido entre 2 y acá entre 2, ¿qué es esto? Coseno es de 30. Coseno de 30, seno de 30. Sen cos cosen, suma de senos, 2 por esto. Y acá mi amplitud es 2 también. Acá, como mencioné antes, no tienen amplitud. Ahora, vamos a ver, por ejemplo, mira el coeficiente de para casos de tangente, cosecante, por ejemplo. Mira, mi función general es la de acá. Si es 3, tangente, 3 mayor que 1, ¿qué pasa? Se expande. Por ejemplo, de lo que tenemos así, es así ahora, se expande un poquito. Pero si es menor 0.5, se contrae. Lo mismo acá en la cosecante. Ahora, la expansión horizontal, lo que vimos, como cuando B, ahora esto depende de B. Si es que es mayor que 1, ya no se expande, sino se contrae. Y cuando es entre 0 y 1, se expande. Y acá, para explicar esto, tenemos esta función. Por ejemplo, nuestra función general va a ser esta. La que es de verde limón. Por ejemplo, veamos J, que es coseno de menos un medio. Y por así decirlo. ¿Sí, no? Ay, de menos un medio. O ya, veamos el rojo primero, que es coseno de 2x. Por ejemplo, vemos, ¿cuánto es B? 2. Estoy grabando. Sí. No. Ya. Sí. Ya, por ejemplo, vemos acá coseno de 2x. Vemos que 2 es mayor. Vemos que 2 es mayor que 1. Entonces, como vemos eso, no se expande.
porque recordemos que en la expansión vertical es primero expansión y luego contracción. En la expansión horizontal es al revés, primero contracción y luego expansión. Si es que es mayor que 1, se contrae. Vemos acá, se contrae. Lo voy a hacer de otro color mejor para que no haya confusión. Por ejemplo, veamos el color rojo. Está más pequeñito en comparación al verde. Pero si vemos el otro, por ejemplo, el que está acá. Bueno, como se sabe, coseno de menos un medio de x va a ser lo mismo que coseno de x medio, por así decirlo. Entonces, por ejemplo, vemos un medio, coseno de un medio está entre 0 y 1, entonces no se contrae, sino se expande y vemos cómo es más grande. Ahora, acá también se explica y acá también hay uno que otro caso. Y ahora, para terminar, solamente vamos a hablar del desplazamiento horizontal y vertical. El desplazamiento horizontal depende de mi C y el desplazamiento vertical de mi D. Nada más. Entonces, por ejemplo, desplazamiento horizontal. Si es que yo veo que mi C es mayor que 0, se va para la izquierda. Y si vemos que mi C es menor que 0, se va para mi derecha. Es como en funciones, por así decirlo. Por ejemplo, yo tengo que mi f de x va a ser igual a x. Esto es mi función identidad, por así decirlo. Entonces, por ejemplo, si yo a x le agrego 2, ¿cómo sería entonces? Si yo a mi x le agrego 2, ¿qué pasa? Si yo quiero que esto sea 0, disminuye acá. Entonces esto se mueve así. Acá empezaría, por ejemplo. Por así decirlo. Y si le agrego 2, acá. Así era, ¿no? Sí, creo. Y ya. Por ejemplo, así lo tendría. Porque, por ejemplo, si yo quiero que mi y sea 0 acá, ¿cuánto tiene que ser mi x? Menos 2. Empieza acá. Si yo quiero que sea x menos, si le resto 2, si yo quiero que sea 0, mi x tiene que ser 2. Y vemos, si es que yo le sumo, se va para la izquierda. Si es que yo le resto, se va para la derecha. Igual acá, por ejemplo, si es que yo le sumo, o sea, si es que es mayor, se va para la izquierda. Si es que yo le resto, se va para la derecha. Ahora, explicando también lo de ay, el desplazamiento vertical, por así decirlo. Entonces, acá de mi D, a ver, ¿cómo puedo explicar esto con esta función? A ver, es lo mismo que en funciones, simplemente que acá son trigonométricas. Chistecito. Ya, pero bueno, por ejemplo, vemos acá, esta es mi función x al cuadrado. Por ejemplo, si yo x al cuadrado le sumo 1, ¿dónde empieza mi función? Un poquito más arriba nada más. Y si yo le resto 1, ¿dónde empieza mi función? Un poquito más abajo. Igual sería acá lo mismo. Si yo le sumo, sube. Si yo le resto, bajo. Simplemente eso. Acá también vemos unos ejemplos, por ejemplo, otra vez esta juego de palabras. Mira la función de negro. Es mi función general. Si yo le resto, a ver, si yo le restaba, ¿para dónde se iba? ¿Para la izquierda o para la derecha? Vemos acá. Bueno, acá es menor. Se sobreentiende que se resta. Si yo lo resto, se va para mi derecha. Vemos que acá se va para la derecha. Pues si yo lo sumo, se va para mi izquierda. Lo mismo acá. Bueno, este es el cambio de fase. Ahorita explicaré esto. Vamos a seguir, no, al desplazamiento vertical. Acá, por ejemplo, esta es mi función general. Si yo le sumo, sube para arriba. Si yo le bajo, si yo le resto, va para abajo. Y listo. Ahora, una explicación rápida del desfase o cambio de fase. Acá, por ejemplo, se van a considerar ciertas funciones. Ft y ft más x más c. Ahora, un desfase o cambio de fase de g respecto a f de x es un número anotado por esto, que va a ser menos c entre b, por así decirlo. Se interpreta como el desplazamiento de la gráfica en el sentido positivo o negativo al eje de las axisas. Por ejemplo, si phi es menor que 0, se desplaza phi unidades hacia la izquierda. Pero si es mayor, se desplaza phi unidades a la derecha. Nada más. Acá, un pequeño ejemplo tal vez. Muy pocas veces he visto problemas de esto. Bueno, creo yo. Por ejemplo, veamos f y vemos g. F, ¿cuál es el periodo de f?
2 pi tercios. Porque acá, mira, coseno, ya, elevado a la 1, ya sería, eh, como es impar, 2 pi sobre 3. Vamos acá, g de x, ¿cuál es mi periodo? Impar, sería 2 pi tercios también mi periodo. Vemos acá, vemos las gráficas cómo está. Ahora, ¿yo qué quiero hacer? Hallar mi ángulo de fase. Entonces, a ver, ¿yo qué hago para hallar mi ángulo de fase? Simplemente acá, respecto a esta función, porque acá, mira, es el cambio de fase de g de x respecto a esto. G de x respecto a este. Entonces, mi cambio de fase de este respecto a este, ¿qué sería? Como dice la definición, menos c entre b. ¿Cuánto es c? ¿Cuánto es c? Mi c es esto, menos pi cuartos. Esto por menos y entre b, 3. Pi doceavos. Pi doceavos. Y bueno, esa sería una pequeña explicación rápida, aunque creo que sí me demoré mi tiempito, pero bueno, sería una explicación rápida a todo eso. Cualquier duda me avisas. Y bueno,